Usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es jueves, 4 de febrero, avanza el segundo mes del año y continúa Cuba en un franco enfrentamiento al virus SARS-CoV-2. Se crean nuevas capacidades en los hospitales del país para enfrentar el nuevo rebrote. También se ajustan los protocolos sanitarios de atención a pacientes diagnosticados con la COVID-19 y se implementan medidas de restricción en cada comunidad del país. Cuba, en lo que va de enero, ya acumula 2 jornadas por encima de los 1.000 casos confirmados en un día. Por tal razón, también el propósito de la autoridad sanitaria es llamar a elevar la percepción de riesgo de cada cubano ante el rebrote de la enfermedad en estos tiempos. Hoy tendrá lugar además una mesa redonda sobre vacunas y medicamentos contra la COVID-19. Importante este espacio televisivo porque se anunciarán allí cómo marchan los 4 candidatos vacunales cubanos contra el SARS-CoV-2, también cómo se ajustan los protocolos de atención a pacientes diagnosticados con la COVID-19 con el desarrollo de nuevos medicamentos. De más autoridades del gobierno y trabajando aplicando medidas para lograr controlar esta pandemia que además del incremento de casos que está dando, pues una afectación muy importante que son los fallecidos que está ocasionando. Y que reitero, se aplican modificaciones en los protocolos de tratamiento, se introducen cambios en la forma de utilización, pero de todas formas, como vamos a analizar ahora, a primera hora, pues indiscutiblemente siempre hay un grupo de personas de mucho riesgo. Hoy comenzamos esta conferencia lamentando el fallecimiento de 5 personas con la COVID-19, una cifra muy alta, realmente impresiona cuando uno lo dice. Y estos pacientes, bueno, uno es un paciente de 76 años de edad del municipio y provincia de Pinar del Río, antecedente de ser contacto de un caso positivo ya previamente, con algunas comorbilidades, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, obesidad. La obesidad es un factor de mucho riesgo para esta enfermedad, que comenzó con síntomas de fiebre, tos seca, falta de aire, se atendió, se identificó, tuvo una estadía hospitalaria de 5 días, 4 de ellos en terapia intensiva. Por la sintomatología y los protocolos que están establecidos, se le hizo el estudio con PCR, el que resultó positivo, y ya desde el 31 de enero pues tuvo un empeoramiento clínico, radiológico, grasométrico. Fue necesario intubarlo y ventilarlo. En su evolución presentó un shock séptico que fue necesario aplicar y lamentablemente después de hacer un paro cardíaco y no reanimarse con las maniobras que se aplicaron, pues fallece este paciente. Damos las condolencias a sus familiares y amistades. El otro es un paciente de 85 años de edad del municipio Cerro, aquí en la provincia de La Habana, contacto también de un caso positivo que ya se había confirmado, con comorbilidades de cardiopatía isquémica e hipertensión arterial. Este paciente tuvo una estadía hospitalaria de ingreso de 13 días, los 13 días en terapia intensiva, teniendo en cuenta que desde el inicio tuvo manifestaciones de falta de aire intensa, se empeoraba con el esfuerzo, mucho decaimiento, edemas en miembros inferiores y después de una evolución, reitero, de 13 días, los 13 días en terapia intensiva por la severidad del cuadro clínico que presentaba, ya en los últimos días presentó un cuadro respiratorio con una hipoxemia muy fuerte. Fue necesario también intubarlo, ventilarlo y lamentablemente hace un paro cardíaco
que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se aplicaron y fallece. Nuevamente lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades de este paciente que falleció. El otro es un paciente de 92 años de edad, una edad avanzada, de aquí del municipio Playa, en la provincia de La Habana, que como elemento epidemiológico, bueno, pues residía en un área donde se habían detectado varios casos positivos, con antecedentes de una demencia senil y una hiperplasia prostática que realmente, por la forma en que se presentó el cuadro clínico, tuvo una estadía hospitalaria de un día y ese día fue en terapia intensiva. Presentaba mucha falta de aire, edemas en miembros inferiores, se valoró como una insuficiencia cardíaca también y realmente comenzó con muchas complicaciones. Falta de aire, mucha sudoración profusa, el electrocardiograma y el ecocardiograma con alteraciones compatibles con un infarto agudo del miocardio y lamentablemente este paciente con esta evolución tan intensa y tan hacia la gravedad no fue posible reanimarlo una vez que hizo un paro cardíaco en fibrilación ventricular. Lamentamos nuevamente y damos las condolencias a familiares y amistades. El otro es un paciente también masculino, también de una edad avanzada, 93 años de edad, del municipio y la provincia de Camagüey, que también tiene como antecedente residir en una zona donde se habían detectado casos confirmados, con comorbilidades asociadas, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, que estuvo una estancia muy breve en el hospital, 2 días, y en terapia intensiva también muy breve. Empezó con fiebre, tos y falta de aire, se valoró, se le hicieron los estudios teniendo en cuenta el cuadro clínico, resultó positivo y lamentablemente, reitero, después de una evolución muy rápida, con una marcada falta de aire, fue necesario intubarlo y ventilarlo y lamentablemente fallece. Este paciente hace una parada cardíaca que tampoco fue posible reanimarlo de este paro cardiorrespiratorio. El otro es un paciente masculino también, de 76 años de edad, del municipio Camagüey, en esta provincia, contacto de un caso positivo, hipertensión arterial, obesidad, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, como antecedentes de enfermedades, que inicialmente comenzó con una tos productiva, falta de aire, decaimiento. Estuvo 15 días ingresado por las manifestaciones que presentó y por la severidad del cuadro clínico, pues estuvo 11 días en terapia intensiva. Se hizo el diagnóstico y presentó en su evolución muy aguda un infarto agudo del miocardio y lamentablemente después de tener un agravamiento de su cuadro clínico, pues presentó una parada cardíaca de la cual no fue posible su recuperación a pesar de las maniobras que se hicieron para lograr su recuperación. Reitero, siempre es desagradable, uno se siente, impresiona tener que comenzar esta conferencia informando a estos 5 fallecidos. Un día triste, doctor. Un día triste, sí, porque además no se trabaja para esto, se trabaja para que no fallezca ninguna persona en nuestro país. Lo que, si algo pudiéramos evaluar
de esta situación es la necesidad de protección que tenemos a estas personas con una determinada edad, con como se pudo evaluar, y yo lo informo precisamente para eso. Incluso en una oportunidad me dijeron, Durán, no enfatices tanto que las personas de esa edad, las personas con esas enfermedades, se sugestionan, pero yo lo hago para que realmente nos demos cuenta de la protección que tenemos que darle. Esa es la persona que no tiene que salir de casa, que debe de recibir el menor número de visitas, de intercambios, tenerlo protegido, porque el riesgo es muy elevado. Una persona con estos antecedentes, con estas edades, pues realmente es un riesgo muy elevado por la adquisición de la enfermedad. Entonces reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Con este comportamiento, pues Cuba amanece con 13.502 pacientes ingresados, de ellos sospechosos, o sea, con sintomatología, 3.337, estamos hablando de casos sospechosos, en vigilancia 4.655 y activos, estamos hablando de pacientes confirmados que por el protocolo de Cuba se encuentran ingresados, yo digo por el protocolo de Cuba, porque en algunos lugares del mundo los casos confirmados, no todos se ingresan, pero en Cuba sí, y estamos hablando de 5.600 pacientes activos, una cifra muy elevada y muy en correspondencia con lo elevado de los casos que se han ido diagnosticando. Ayer nuevamente se procesaron un número importante de muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Estamos hablando de 18.095 PCR, muestras para el diagnóstico en todo el país, y con un trabajo intenso por parte de todos los laboratorios que se encuentran trabajando para el diagnóstico de esta enfermedad en todo el país. Como resultado del análisis de estas 18.095 muestras, pues se diagnostican 816 personas con la COVID-19. Estamos hablando que el 4,72% de todas las muestras procesadas resultaron positivos a la COVID-19. Con este comportamiento en el día de ayer, pues ya se acumulan 1.958.101 muestras estudiadas, de las cuales se han diagnosticado 30.345, es la cifra de personas diagnosticadas en Cuba desde el comienzo de la pandemia con la enfermedad COVID-19. Eso da un 1,55% de todas las muestras estudiadas en Cuba han resultado positivas a la COVID-19. De todas las provincias se procesan, las de mayor número por su complejidad, por los riesgos que tienen, pues La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Holguín, Villa Clara, Guantánamo, Pinar del Río, Ciego de Ávila, Artemisa, pero de todas las provincias se procesan un número importante de muestras, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, que se estudian en el día de ayer 496 PCR. De los 816 casos diagnosticados, 760, estamos hablando del 93,1%, que se ha mantenido muy elevado, por lo tanto es el grupo de riesgo donde más cuidado tenemos que tener, porque los contactos de casos confirmados previamente es un grupo de mucho riesgo, teniendo en cuenta la transmisibilidad de esta enfermedad. En el acumulado es el 85,5%. Ayer 23 de los pacientes diagnosticados con fuente de infección en el exterior
y en el acumulado el 13,9% de todos los diagnosticados en nuestro país pues han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. En el día 44 de los pacientes diagnosticados están vinculados con viajeros internacionales, acumulándose 9.894 desde el 1 de noviembre, que lo cogemos como referencia porque fue el momento en que comenzaron a arribar un número importante de viajeros que representan el 42,2%. Por provincias, los 816 casos diagnosticados en el día de ayer, el mayor número, como también ha ocurrido en los últimos días, de la provincia de La Habana, 385. Santiago de Cuba sigue teniendo un número importante, 170, al igual que Mayabeque, que ha ido incrementando, en este caso 58, Guantánamo 55, Pinar del Río 36, Villa Clara 23, Matanzas 20, Artemisa 14, al igual que Holguín, Cienfuegos 11, Granma 10, Las Tunas 9, Ciego de Ávila 8, Camagüey 2 y Santi Espíritus diagnostica un caso en el día de ayer. Hoy se incrementa el número de Mayabeque. Hoy se incrementa el número de Mayabeque de forma importante y traduce las complejidades. Anoche se analizaba con el director provincial, con su equipo de trabajo, que obedece a una transmisión que se ha producido ahí en el territorio. Como ven, un número importante de casos, menor que días anteriores, pero de todas formas una cifra elevada. Algunas provincias reiteran esta alta transmisión que vamos a verla ahora. De estos 816 casos diagnosticados, el 50,6% del sexo femenino, en el acumulado el 48,5% y en el acumulado de todos los pacientes diagnosticados en Cuba, el 51,5% han sido del sexo masculino. El 55,5% de los casos diagnosticados ayer, de los pacientes diagnosticados ayer, asintomáticos. En otros momentos ha sido el superior esta cifra. Y en el acumulado, pues también se mantiene el 55%, 55,5% de los casos con síntomas asintomáticos de la enfermedad. Se ha ido incrementando, no de una manera muy significativa, pero se ha ido incrementando el número de pacientes que cuando se detectan, pues tienen diagnóstico, ya sintomatología de la enfermedad. No consideramos que sea, hicimos una evaluación también, como consecuencia de que el virus sea más virulento, que sea capaz de provocar, sino que realmente la transmisión hace que este comportamiento se produzca así. Además, muchos casos se están detectando por la pesquisa activa, que debe mejorar, porque todavía tiene sus dificultades, y poder detectar rápidamente a las personas cuando ya en el momento de que comienza el primer síntoma de la enfermedad. Importante, y hoy le vamos a dedicar algunos minutos, Gisela, al tema de los niños, una cifra que la evaluábamos con la doctora Lisset, como siempre digo, con el geógrafo Roberto Romero, que nos ayudó a hacer una presentación que al final la vamos a ver, desde el punto de vista de evaluar lo que representa este grupo de mucho riesgo. Ayer, menores de 20 años, 114 pacientes se diagnosticaron, de los cuales 106 están en edad pediátrica. Con estos 106 diagnosticados ayer, pues se acumulan 3.240 niños, jóvenes de 18 años y menos que han tenido la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Nos decía también Lisset
que el primer caso de niño con COVID fue el día 21 de marzo del año pasado. Activos hoy 701 y un lactante de 7 meses en estado grave. Grave, estable, pero se pueden imaginar que es de mucho riesgo por la edad que presenta. Ya se han egresado el 81% de todos los casos diagnosticados. Ayer también, de 20 a 39 años de edad, 288, de 40 a 59, 258, y de 60 y más, 156 casos. Ese es el grupo que, como es natural, hacemos más énfasis, porque indiscutiblemente creo que los datos que se informan aquí evidencian la forma tórpida para su evolución y los riesgos que tiene una persona de 60 y más años de edad que tenga la COVID-19. De los 816 casos diagnosticados, 793 autóctonos y 23 importados. Ahí, como ustedes pueden verlo en el gráfico, bueno, pues los importados se han ido disminuyendo. Cada vez los autóctonos, un % elevado de ellos, como consecuencia de pacientes importados, o sea, se han contagiado a personas, se ha establecido la cadena, muchas veces un contacto de un caso importado, y ese es el comportamiento. Ahí se puede apreciar cómo en el día una pequeña disminución, pero una disminución en comparación con lo que ha ocurrido en los últimos 6 días, que de todas formas, esa cifra que estamos hablando de 816 entre importados y autóctonos es una cifra bastante alta para nuestro país. De los 793 casos autóctonos, el 95,4%, como yo había dicho, ahorita hablé de todos, ahora específicamente de los autóctonos, el 95,4% son contactos de casos confirmados. Y en el día de ayer, pues 3 casos son contactos de viajeros. Ahora, los autóctonos por provincia. Pinar del Río 1, los importados por provincia, los 23 importados por provincia. De Pinar del Río 1 del municipio Los Palacios. De La Habana 5 de los municipios Habana del Este 1, Habana Vieja 1 y 3 del municipio Playa. De Mayabeque, un paciente importado del municipio Güines. De Villa Clara, 2 pacientes importados del municipio Santa Clara. De Ciego de Ávila, el caso importado es del municipio Cabecera. De Las Tunas, el paciente importado de Amancio. En Holguín, los 6 casos importados, pues de Báguanos 1, de Sagua de Tánamo 1, de Urbanos Noris 1 y de Holguín, municipio Cabecera, 3 pacientes importados. Y en el caso de Santiago de Cuba, los 6 pacientes importados que se diagnostican ayer, pues pertenecen al municipio Cabecera, municipio Santiago. Por países, 11 de los pacientes importados del día de ayer, procedentes de España, 5 de los Estados Unidos, 2 de Haití, al igual que 2 de Italia, y 1 de México, 1 de Francia y 1 de República Dominicana. Y ayer, de los pacientes diagnosticados, pues se confirmó el diagnóstico en 11 extranjeros. Extranjeros, una italiana, un ganés, una norteamericana, un indio, un libanés, 5 españoles y una francesa. Algunos de ellos
casos autóctonos de nuestro país, como es el caso del ganés, de la norteamericana, que se diagnosticó, del indio, del libanés y de los españoles. De los 5 diagnosticados, 2 se encontraban en nuestro país ya. Por lo tanto, son casos autóctonos. Cifra elevada o inferior en los últimos 6 días de casos autóctonos, 793. De ellos, 35 de la provincia de Pinar del Río. Del municipio Pinar, el mayor número, 25. Del municipio Minas de Matahambre, 6. De Guanes, 3. Y de San Luis, 1. De Minas, creo que en los últimos días hemos estado informando un número de casos que hace que este municipio, que además no es de mucha población, pues incremente su tasa. Artemisa, con una dispersión que se puede ver ahí en el gráfico, pues diagnostica 14 pacientes autóctonos. 4 del municipio Artemisa, 3 del Mariel, 2 de San Antonio de los Baños, al igual que 2 de Huila de Melena, y 1 de Guanajay, 1 de San Cristóbal y 1 de La Habana. En la provincia de La Habana se diagnostican 380 pacientes autóctonos, la cifra más elevada de Cuba en el día de ayer. Del Centro Habana, 75, de Regla 38, del Cerro 31, de Boyeros 30, de Plaza de la Revolución 29, al igual que de Playa, 27 de 10 de octubre, Marianao 23, Habana del Este 22, San Miguel del Padrón 19, al igual que de La Lisa, 13 de Arroyo Naranjo y 12 de Habana Vieja, 7 de Guanabacoa y 6 del municipio Cotorro. Dispersión que se mantiene en esta provincia y que es lo que hace que tenga la complejidad mayor. Me rectificaban que de Artemisa no mencioné el caso confirmado autóctono del municipio de Bauta, que se diagnosticó en el día de ayer. De la provincia de Mayabeque, igualmente una dispersión importante, 57 casos autóctonos, ya lo habíamos comentado. Del municipio Madruga, 29 y 11 de Santa Cruz del Norte, 11 de San José de las Lajas. De Huine 5, de Quibicán 3, de Batabanó 2, de Madruga 20, de Bejucal 2, de Jaruco, Nueva Paz y San Nicolás, 1 de cada uno de estos municipios. En Matanzas se confirman 20 casos autóctonos, 8 de Cárdenas, 7 de Matanzas, 2 de Los Arabos, 2 de Limonar y 1 de Martí. Cárdenas y Matanzas, que viene marcando la diferencia, viene marcando el mayor incremento desde hace varias semanas. De Cienfuegos se confirman 11 casos ayer, 10 del municipio cabecera y 1 de Palmira. En Villa Clara, los 21 casos confirmados autóctonos ayer, 11 del municipio Santa Clara, 6 de Manicaragua, 2 de Camajuaní y 1 de Santo Domingo, al igual que 1 de Placeta. El paciente autóctono diagnosticado ayer en Santi Espíritu es del municipio cabecera. Ciego de Ávila confirma 7 casos autóctonos, 6 del municipio Morón y 1 del municipio de Chambas. En Camagüey, los 2 pacientes diagnosticados autóctonos del municipio cabecera. En Las Tunas, los 8 pacientes autóctonos, 6 del municipio Las Tunas y 2 de Majibacoa. En Holguín, 8 casos autóctonos, 2 de Moa, al igual que 2 de Cacocún, 2 de Mayarí, y en Zaguatánamo y Fran País se diagnostican un paciente autóctono en cada uno de ellos. En el caso de Granma, 10 pacientes autóctonos, cifra elevada, 8 de Bayamo, 2 de Boyarriba. En Santiago de Cuba, también una provincia
que mantiene una cifra elevada de casos confirmados, 164 en el día de ayer. El municipio cabecera con la mayor cifra, 131. San Luis 8, Songolamaya 12, Mella 5, Palma Soriano 4 y Contramaestre y Guamá con 2 cada uno en estos municipios. En la provincia de Guantánamo, los 55 pacientes diagnosticados con la enfermedad, pues 31, el municipio cabecera, Guantánamo. Baracoa, que también está teniendo, así lo evaluábamos anoche con su director y su equipo de trabajo, un número importante de casos en los últimos días, 11 pacientes autóctonos, San Antonio del Sur 8, Manuel Tame 3, El Salvador 1 y Niceto Pérez 1. Guantánamo en el día de hoy con una cifra inferior a la que había tenido en días anteriores, pero de todas formas una cifra elevada para el comportamiento que había tenido Guantánamo con esta enfermedad. Discretamente inferior. Discretamente inferior, pero nada de confiar. Muy riesgosa el comportamiento de la enfermedad en esta provincia. Los municipios con mayor afectación, pues ahí ustedes pueden ver, no sé si se pueda proyectar, la provincia, perdónenme, la tasa de incidencia por provincia, pues la más elevada se sigue manteniendo en Guantánamo con 261,65. La Habana le sigue en un segundo lugar, 233,54. Santiago, 153,92. Y miren cómo el municipio especial Isla de la Juventud, con los pacientes que ha estado diagnosticando en los últimos 15 días, pues se sitúa en el cuarto lugar en tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes. Estamos hablando de 98,23. Después Pinar del Río, Matanza, Mayabeque, Cuba con una tasa de 96,16, superior a la del día de ayer, y como pueden apreciar en la curva de la izquierda, con un incremento en la tendencia de los casos. Los municipios ahora sí, con mayor afectación, pues el municipio Guantánamo, que se ha mantenido por la cifra que ha tenido a pesar de la discreta disminución, con 487,07, Centro Habana con 429,37. Centro Habana se le acerca hoy bastante. Se le acerca. Prácticamente, si siguen diagnosticando, bueno, pues, si se sigue evidenciando una transmisión, posiblemente sea superior en los próximos días. Habana Vieja 384,73, Regla 383,14, Plaza 378,86, Minas de Matahambre en Pinar del Río, miren cómo se sitúa con una tasa de 340,05, Santiago, Cerro, 10 de octubre, Cotorro, Boyeros y Marianao. Son los municipios donde se concentra el 55,1% de la incidencia por COVID durante los últimos 15 días. Y de estos municipios, como también hemos venido diciendo en los últimos días, 9 son de la provincia de La Habana. Una transmisión muy importante. 1 de Guantánamo, 1 de Pinar del Río y 1 de Santiago de Cuba. Ahora, para no detenerlo con los mapas de cada una de las provincias, vamos a ver el gráfico final donde se ven las curvas de las provincias que mantienen un incremento. Ahí la tienen, Pinar del Río en la extrema izquierda superior. Ustedes ven la tendencia, el comportamiento que no logra reducirse. Artemisa parece en el último día que va a ir reduciendo el número de casos, nada de confiar. La Habana, ahí se expresa cómo se mantiene incrementándose, igual que Mayabeque. Matanzas, medio que queriendo que disminuir, aunque con una dispersión en todos sus municipios,
y unas cifras elevadas, y el municipio especial Isla de la Juventud, que hace 15 días se encontraba en cifras bajas, pues ahí se ha ido incrementando. Ya los demás, bueno, pues no son los más significativos. Estos son, por la última que tienes ahí se puede ver Santiago en la parte inferior derecha, en el medio, cifra que se incrementa, Guantánamo, Granma y Holguín también discretamente, pero fundamentalmente Santiago de Cuba y Guantánamo. En resumen, en Cuba, de los 30.345 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 5.600. Eso es el 18,4% de los pacientes diagnosticados. De estos 5.600, 5.543, el 98,9%, pudiéramos decir que con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento y dimos las condolencias a familiares y amistades de 5 personas con la COVID-19, con lo cual ya se suman 225, una letalidad de 0,74% contra la letalidad de 2,16 en el mundo y 2,30 en la región de las Américas. Pudiéramos decir una letalidad inferior, pero yo reitero, y lo digo porque trabajamos para que realmente no tengamos fallecidos, y menos en la cifra, que no haya ninguno, pero menos en la cifra que ha tenido comportando en los últimos días, en las últimas 2 semanas, que traduce primero los riesgos que tiene el incremento de la morbilidad, el incremento de la transmisión. Eso está identificado en la medida que hay más casos, pues los riesgos de agravarse, pasar a crítico y fallecer, pues se incrementa. Y los riesgos que tienen las personas que mencionamos todos los días, lamentablemente, y que por la edad o por las comorbilidades realmente entrañan un riesgo muy elevado. 2 personas evacuadas, 50 que han retornado a sus países después del diagnóstico, una cifra de alta que queda por debajo de los casos diagnosticados, 774, por lo tanto el balance de altas ingresos sigue siendo negativo y es lo que hace que los activos se incrementen como se ha visto en los últimos días. Ya con estas 774 altas, pues se encuentra recuperado el 80,6% de los pacientes diagnosticados en Cuba. Y en las terapias intensivas se atienden 57 pacientes confirmados, cifra elevada, de ellos 30 críticos y 27 graves. El gráfico final donde resume el comportamiento de la pandemia en Cuba, donde se puede ver cómo fue enero desde el punto de vista del número de casos y desde el punto de vista de fallecidos. Y ya febrero, con una cifra en estos 3 días que ha ido evolucionando de 2.753 casos confirmados, cifra elevada para tan poco periodo de tiempo, y lamentablemente 9 fallecidos en el mes de febrero, que da una letalidad de 0,33%. Muy breve, pero creo que es importante ver lo que ha representado el comportamiento de la enfermedad en los pacientes pediátricos. Ahí sí me ayudan con un gráfico que tiene los casos del año 2020, los casos del 2021. Dese cuenta que durante todo el año 2020, desde el 21 de marzo que se diagnosticó el primer niño en edad pediátrica en nuestro país, es una cifra de 1.308 y solamente en el mes de enero se diagnosticaron 1.624.
dense cuenta de la magnitud y el riesgo en este caso. Si lo evaluamos por grupos de edad, podemos ver también cómo se va incrementando en la medida que aumenta la edad. Menores de 1 año, pero estamos hablando de menores de 1 año, esto es enero, lo que estoy poniendo ahora, menores de 1 año, 63. Podemos decir que en el gráfico es la barra menor, pero en lo que representa desde el punto de vista del riesgo, desde el punto de vista de un grupo de población que no debía de enfermar, pues es elevada. Ya ustedes pueden ver como de 1 a 4 años es el 14,7, de 5 a 9 va subiendo, de 10 a 14 y de 15 a 18. Yo sé, es el grupo de población de jóvenes que a veces es más difícil el manejo. Ya se sienten un poco independientes, pero también tenemos la responsabilidad de educarlos para que se puedan proteger. La tendencia, como se puede ver aquí en este gráfico, una tendencia ascendente. Esto es el mes de enero, desde el día 1 de enero hasta el 30. Ahí ustedes pueden ver cómo se ha ido incrementando, unos días más, unos días menos, pero la tendencia elevada. Y si analizamos, y es lo próximo, lo que puede suceder si no se adoptan las medidas, si no protegemos primero a toda la población, para no hablar solo de los pediátricos, porque también cuando hagamos el análisis de los de 60 y más años, pues vamos a ver también los riesgos. Pero toda la población, pero estos grupos, edad pediátrica, 60 y más años, pues de acuerdo al comportamiento que ha tenido en enero, si realmente se mantiene este comportamiento, que sé que lo vamos a disminuir, pero tenemos que trabajar muy fuerte. Miren la tendencia, cómo sería en febrero y cómo sería en el mes de marzo. Y por último, un poco que ver cuáles son los territorios, los municipios de mayor afectación. De los 168 municipios de nuestro país, 124 han reportado casos pediátricos durante el mes de enero. Yo estoy analizando mes de enero, porque ha sido el más de más afectación desde que comenzó la pandemia. El mayor número se concentra en La Habana y en las cabeceras provinciales. Y la confluencia, como también se puede ver ahí en el mapa de acuerdo a los colores, entre Las Tunas, el suroeste y de Camagüey y el norte de Granma, son los territorios que tienen una situación más favorable, lo cual también está en correspondencia con que también, como pudiéramos ver ahorita en el mapa, en el gráfico y en la tabla, pues son los de menor incidencia en nuestro país. Los municipios de más afectación en enero: Santiago de Cuba con 193 pacientes en edades pediátricas, Guantánamo con 164, Boyero 62, Matanzas 58 y así. El de menos casos pediátricos, pues el municipio de Cienfuegos. Este es un análisis, Gisela y todos los compañeros y todas las personas que nos escuchan, que lo evaluamos así de conjunto con la doctora Lice, con el geógrafo Roberto, para poderlo presentar y que gráficamente se identifique el riesgo que corrimos en enero, el riesgo que se incrementó en comparación a lo que sucedió durante todo el año 2020 y lo que pudiera pasarnos, que no nos va a pasar, si no se adoptan todas las medidas desde el punto de vista de lograr la autorresponsabilidad de un grupo de riesgo del cual los adultos somos en buena parte responsables. Porque que me digan los lactantes de quién es la responsabilidad. Claro. Los menores de 5 años. Que bueno, yo sé que lo vamos a lograr. Datos que evidencian lo peligroso de la enfermedad, el riesgo también permanente para las edades pediátricas a través de la gráfica que hoy mostró, doctor, además en una jornada luctuosa
5 fallecidos, reporta al cierre del día de ayer La Nación. Atención, es un día triste para los cubanos. 5 fallecidos a consecuencia de la COVID-19. El total de diagnosticados al cierre del día de ayer, 816 pacientes diagnosticados con la COVID-19. Aquí tenemos la residencia por provincias de cada uno de estos 816 casos confirmados. Claro, aquí está la sumatoria entre autóctonos e importados. Sigue la capital del país siendo la puntera en estas estadísticas, lamentablemente. 385 pacientes con el nuevo coronavirus. Santiago de Cuba 170, Mayabeque 58, Guantánamo 55, Pinar del Río 36, Villa Clara 23, Matanzas 20, Artemisa 14, al igual que Holguín, Cienfuegos 11, Granma 10, Las Tunas 9, Ciego de Ávila 8, Camagüey 2 y Santi Espíritus 1. En resumen, algunos de los datos más relevantes manejados en conferencia de prensa por el experto. Bueno, el total de pacientes ya fallecidos a consecuencia de la enfermedad, 225. El total de activos confirmados en los hospitales del país, 5.600. Ayer fueron realizadas más de 18.000 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. 30.000, ya se supera la cifra de 30.000 confirmados desde el inicio de la epidemia en nuestro país. La cifra exacta, 30.345 cubanos diagnosticados hasta este momento con el nuevo coronavirus desde el pasado 11 de marzo de 2020. Fueron otorgadas 774 altas clínicas. A pesar de todo el esfuerzo del personal de la salud, se mantienen hospitalizados en terapia intensiva 57 cubanos. Decíamos también que es un tema preocupante para la familia por el número ascendente de menores que se confirman con la COVID-19, 114 menores de 20 años y 106 en edad pediátrica diagnosticados con la COVID-19, un lactante de 7 meses en estado grave, aunque aclaraba el doctor Durán que se encuentra con una evolución clínica estable. También el doctor mostraba hoy en datos, en cifras y en gráficos lo preocupante de este incremento en la cifra de contagiados menores de edad, menores de 20 años, de ahí la atención de toda la familia en la prevención del nuevo coronavirus. Nosotros seguimos con el análisis de la situación epidemiológica tras la pausa.